bienvenidos a La Medida. Hoy tenemos temas de análisis, la Constitución, se cumplen 33 años y estaremos hablando de este tema y otros. Le doy la bienvenida a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Es un honor saludarte en esta noche, Sandy, también a ti, a los televidentes que nos siguen en A La Medida. Claro, aparte de los 33 años de la Constitución, hablaremos de temas súper importantes, como los controles que pueden haber o no para cuando salen vuelos privados, Sandy. Así es, pero ¿qué les parece si conocemos nuestros titulares para que usted sepa qué otros temas estaremos abordando? Excelente. O manoseada. En el aniversario de la Constitución Política de la República, analizaremos si realmente se está respetando en nuestro país. ¿Tiene algún beneficio? Una comisión discutirá la iniciativa de ley de aceptación de cargos que, según el OJ, ayudará a bajar la mora judicial. Descontrol. Un vuelo que terminó estrellándose en el occidente abre la discusión sobre la falta de control que existe en el aeropuerto La Aurora. ¿Podrá perder la inmunidad? La Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra la jueza de mayor riesgo C, Erika Lorena Aifán. Muerte y violencia. Marcha por el Día de las Madres en Nicaragua terminó con al menos 5 fallecidos y más de 70 heridos. De vuelta al juego, la FIFA levantó la suspensión a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, abriendo las puertas a la participación internacional. Hablemos de la Constitución, porque 33 años ha cumplido desde que fue promulgada en nuestro país y hoy el Congreso de la República lo celebró con una sesión solemne. Este 31 de mayo se conmemoró el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este año la Carta Magna cumplió 33 años de su promulgación. El Congreso de la República celebró la fecha con una sesión solemne, donde asistieron funcionarios y los presidentes de los poderes del Estado, quienes se refirieron a la supremacía constitucional. Nuestro deber es con Dios, con la patria y con la justicia, defendiendo los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, pero jamás para la defensa de intereses políticos que distan de la esencia jurídica de un tribunal de justicia constitucional. No harás injusticia en el juicio, no favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, porque es la base sobre la que descansan los principios del Estado y de la sociedad, sobre las cuales se debe administrar justicia con igualdad y con independencia. Aquellos mismos enemigos del país que provocaron una guerra en la que murieron miles de inocentes, continúan hoy buscando aliados y respaldo para seguir desestabilizando y violando nuestras normas con el objetivo de lograr de alguna manera y algún día romper por completo el orden constitucional. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Y peor aún, si se trata de alguien que ni siquiera es ciudadano guatemalteco y que con sus acciones busque estar por encima de las leyes de nuestro país. Así es, hoy se celebra el 33 aniversario de que la Constitución fue promulgada. Sin embargo, la misma fue vigente y positiva hasta el 14 de enero del año de 1986. La Corte de Constitucionalidad, precisamente que está incluido su funcionamiento y sus funciones dentro de la Constitución, debe ser la garante del cumplimiento de la máxima norma jerárquica en Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, aquí pudiéramos empezar a hablar de algunas cosas. Número uno, Sandy, si en verdad o no la Corte de Constitucionalidad ha sido garante de esta Constitución que tenemos.
y si de alguna manera la Constitución ha sido respetada o no. Y bueno, para eso vamos a utilizar tus conocimientos jurídicos, Gracias, Julio. Sandy. Y bueno, a través de estos 33 años, sabemos que 33 años analizarlo es bastante tiempo. Vámonos a los últimos años. Sí. ¿Se ha garantizado o no el cumplimiento de la Constitución Política de la República? Lamentablemente te digo algo, lo hablábamos fuera de cámara contigo, si bien es cierto que en algunas cosas hay cierto desfase en nuestra Constitución por cuestión temporal, el hecho, por ejemplo, que instituciones tan importantes como Policía Nacional Civil, que nació después de los acuerdos de paz, no esté incluida dentro de la Constitución, es una situación, por ejemplo, para poner ese ejemplo de las cosas que faltan. Sin embargo, es muy buena. El gran problema, Sandy, es una cuestión. Aunque tengamos buenas leyes, el problema está detrás de las personas que las aplican, de las personas que las interpretan, que muchas veces son personas muy equitativas, muy justas, ¿verdad? Y de alguna manera muy ordenadas en la aplicación de la norma, pero otras veces, Sandy, ha pasado que la norma, y sobre todo la norma constitucional, se ha aplicado a sabor y antojo. Dos ejemplos rápidamente, fuera de los que hemos hablado en estos días, Andy, que te recuerdas sobre lo de la CC por un amparo del procurador que le ordena al presidente el tema de Anders Compas revisarlo. Bueno, eso es actualmente. Pero cuando se dio el golpe de Jorge Serrano Elías, también la interpretación de la Corte Constitucional en aquella época fue nombrar al Procurador de Derechos Humanos como presidente. Y la Constitución dice que cuando falta el presidente y el vicepresidente, es el presidente del Congreso quien asume temporalmente. Entonces ha sido irrespetada por aquellos que deberían de ser los garantes del cumplimiento constitucional. Y bueno, aquí quiero también irme a otro tema. Dime, Sandy. En varias ocasiones se ha intentado reformar la Constitución. Sí. ¿Tú crees que esta ley, que es la máxima de nuestra legislación, tiene que ser reformada? Y en este momento ¿está la situación actual, pues, apta, para decirlo así, para poderla reformar? Tu pregunta lleva dos aristas que son por demás importantes a la hora de reformar la norma constitucional. Primero, si debe ser reformada, en mi criterio sí hay cosas que deben de cambiarse para poder actualizarla a nuestros tiempos. ¿Como cuáles, por ejemplo? El hecho, por ejemplo, de darle jerarquía constitucional a instituciones como la que te mencioné, Policía Nacional Civil, el hecho de replantear algunas garantías mal utilizadas como el amparo, que lamentablemente lo utilizan de una manera perversa, como estrategia para retrasar, y algunos otros cambios que deberían de modificarse, ¿verdad? Recordemos que ahora tenemos que combatir mucho temas como el racismo y otras situaciones que deben de reforzarse en la norma constitucional. Pero tú preguntaste algo muy, muy puntual, yo te felicito por esa agudeza, el tema de los tiempos. Este tiempo en el entorno político, porque al final de cuentas esto es jurídico, pero se maneja en órganos de carácter político. Si es el momento, no es el momento. Y claro que han habido intentos de reformar la Constitución a través de primero en el Congreso lograr esa mayoría calificada para ir a una consulta popular. Afortunadamente, por el momento y en las condiciones en que estamos, hace 2 años fue la última vez, no es el momento de hacerlo. ¿Sabes por qué, Sandy? ¿Por qué? La sociedad está muy dividida, muy polarizada, no estamos unidos, no estamos con un solo sentir de que Guatemala es lo primero, de que las leyes se respetan, de que aquí no importa quién sea, sino que la ley se cumple, sino que hay, yo voy a este bando porque se han creado bandos, yo voy a aquellos otros, y eso le hace daño a nuestra sociedad. Mientras no eliminemos eso y tengamos una verdadera identidad de guatemaltecos y un sentido de respeto, de justicia y de valores, creo que no es el momento de reformar. Hablábamos entonces que en diferentes ocasiones se ha lanzado este tema, se ha buscado en el Congreso como primera iniciativa para llevar a la consulta popular. Se ha llevado a consulta popular en una ocasión, si no estoy mal, tú me... 1994. Exacto, entonces, ¿qué crees que falló en ese momento, por lo cual no se pudieron realizar los cambios? La consulta, él ganó el no, prácticamente. ¿Sabes qué es lo que sucedió, Sandy? Que se quiso hacer un megapaquete de que, bueno, vamos a reformar 2 o 3 artículos que terminaron siendo el montón de artículos constitucionales, prácticamente una constitución nueva. Hacen piñata al final. Hacen piñata al final, qué bien lo has dicho, nunca mejor dicho. Y entonces la gente también en aquel momento no estaba muy informada. Ahora es distinto, porque imagínate de la década de los 90 a como estamos ahora, redes sociales, medios de comunicación y lo que la gente estudia y de alguna manera se va enterando y empapando de estos temas. La gente en aquel momento dijo no, y me pareció que era lo más prudente, ¿sabes, Sandy? Bueno, para concluir con este tema, Julio, hay algunos sectores que dicen que por la carencia de algunos temas que hacen falta, por algunas lagunas que se tienen legales en la Constitución, se tiene este tema jurídico en algunos casos. Por ejemplo, ¿tú crees
eso te iba a preguntar. Sí, perdón que te interrumpa, No, pero está sí, bien, no. te me ¿Sabes por qué? adelantaste. Tienes muchísima razón y los que argumentan eso también la tienen. Ajá. Sin embargo, Sandy, Guatemala es de los países que más leyes tiene. Claro. Si bien es cierto, la Constitución es la máxima norma, hay otras leyes ordinarias que han venido realmente a complementar el orden jurídico y el ordenamiento legal guatemalteco. Entonces, creo que estamos hasta sobre legislados. Solo te pongo un ejemplo, no es constitucional, pero hay una ley todavía vigente de los años 20, de la década de 20 del siglo XX, precisamente, que dice que te multan si tu caballo defeca en las calles. ¿Quién tiene un caballo que defeca en las calles en este momento? Entonces, ojo con eso. Y Hay bueno, muchas leyes. definitivamente que sí, pero bueno, hoy se cumplen 33 años y por eso creímos oportuno poder analizar este tema. Así es. Y así tenemos también otros del día de la coyuntura nacional e internacional. ¿Me permites terminar con una Sí, por frase? favor. Ayer la decía. Guatemaltecos, yo creo que lo importante en este momento, Sandy, para todos, seamos ciudadanos simples y comunes, o sobre todo los funcionarios, cumplamos la ley, pero empecemos cumpliendo y conociendo sobre todo nuestra Constitución. Compre una Constitución, 10 o 15 quetzales le vale. Ahí están sus derechos. Qué mejor dicho entonces y qué mejor forma de concluir con este tema. Y es momento también de conocer otras noticias, Julio. Sandy, sí, conozcámoslas, por Vamos a favor. ver, entonces. Gracias. Y bueno, hablando de otras noticias y siempre continuando en el Congreso de la República, los diputados solicitaron el voto de desconfianza para el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso. Veamos estas declaraciones que son bastante contundentes y controversiales también. Al finalizar la sesión solemne por el aniversario de la Constitución Política de Guatemala, continuó la interpelación en contra del ministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Los diputados siguieron los cuestionamientos sobre el viaje en helicóptero que el funcionario realizó el pasado 15 de abril. Por esta razón, la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó que para la próxima sesión extraordinaria se conozca el voto de falta de confianza para el titular de Ambiente, Alfonso Alonso. El próximo martes los diputados votarán a favor o en contra de lo solicitado. De alcanzar 105 votos, la medida será otorgada. Pero acá a la medida, el análisis de la noticia, todavía tenemos que ver, Sandy, ley de aceptación de cargos, tenemos que ver la seguridad y control o descontrol en el aeropuerto, en vuelos nacionales, internacionales, privados. Sin embargo, no lo haremos en este instante, ¿sabes? Lo haremos después de la pausa. Es momento de irnos con nuestros anunciantes, pero regresamos en breve. Uno de los temas que también dio de qué hablar y es de los temas relevantes de esta jornada es la reunión que tuvo el presidente en funciones del Congreso de la República. Él se reunió con los diputados que conformarán la comisión específica para conocer la iniciativa 5311. ¿Quiere saber de qué se trata? Aquí se lo presentamos. Son 12 los diputados que conforman la comisión específica para conocer la iniciativa de ley 5311, que busca reformar el Código Procesal Penal. El objetivo es analizar las propuestas que contiene la iniciativa de aceptación de cargos, es decir, si un procesado acepta los cargos que se le imputan, dependiendo la fase recibirá una reducción de penas. La comisión estará presidida por Manuel Conde Orellana, vicepresidente Juan Ramón Lau y secretario Julio Lainfiesta. Se prevé que este martes inicien con las primeras reuniones, donde establecerán audiencias con instituciones públicas. Bueno, esta propuesta puede ser muy buena o llegar a ser muy polémica porque consta de 15 artículos que van a modificar el Código Penal guatemalteco para el procedimiento especial de aceptación de cargos. Sería aplicable a cualquier delito que no se encuentre contenido en los delitos de lesa humanidad. Hay condiciones de alguna manera importantes como la reparación a la víctima, la devolución del patrimonio recibido de forma ilícita o la obligación misma de declarar como testigo. La aceptación de cargos puede ser de manera total o de forma parcial y puede conllevar el derecho a una rebaja de la pena a una tercera, cuarta o quinta parte. Una ley polémica quizá, Sandy, como sí, propuesta al menos. Definitivamente, pero hablaba el presidente del organismo judicial que con esta ley se podría disminuir la mora judicial. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sí podría ayudar?
Esta parte hay que analizarla también porque es muy importante. Actualmente, de alguna manera, existe ya el procedimiento abreviado, sí, en el cual en la etapa procesal correspondiente, que es la fase intermedia, tú dices, acepto los cargos, te aplican una condena bastante rebajada, pagas también la reparación digna y eventualmente puedes lograr una libertad, pero es para delitos menores. Esta ley es cierto que se aplica a todos los delitos, menos los de lesa humanidad, como la tortura, entre otros, por ejemplo, ¿verdad? O las desapariciones forzadas, son delitos de lesa humanidad. Pero lo que yo veo, Sandy, es que si no se tiene el cuidado pertinente, sí puede ayudar a esta mora judicial, pero también mal utilizada puede fomentar un poco la corrupción. Y es que estamos acostumbrados a que se hace la ley y se crea la trampa. Bravo, también. Así es, porque los abogados entonces obviamente que van a plantear sus estrategias de defensa, lo primero que van a decir, bueno, ¿sabe qué? En lugar de que se vaya 20 años a la cárcel, adoptemos la ley de aceptación de cargos, va a tener una rebaja de una tercera parte y como son años penitenciarios, una condena de pronto de 20 años se vuelve de 3 o 4. Pero ¿y qué tal si el delito es defraudación, por ejemplo, al fisco? Claro, definitivamente sí quiere mucho análisis y como tú dices, podría tornarse por otro rumbo también, pero hay que tomar en consideración el derecho comparado también y ver un poco acerca de qué están haciendo otros países. Es correcto. ¿Ha funcionado en otros países, por ejemplo, donde sí existe? Por eso te decía, fíjate, Sandy, llega a ser polémica. Las mejores realidades latinoamericanas en el derecho penal siguen siendo definitivamente como referentes Argentina, de ahí hemos tomado mucho de nuestro ordenamiento jurídico penal y lo fue Chile. En estos dos países que el éxito penal es muy bueno, no existe. Pero en Sudamérica, un poquito más arriba, en la parte norte de Sudamérica, por ejemplo, lo que es Colombia, lo que fue en su momento Venezuela, ahora República Bolivariana, existe esta ley. Y aquí es donde te digo, se torna polémica, porque, por ejemplo, el proceso penal colombiano, contrario a fortalecerse, se debilitó. Y empezó a beneficiar a muchas personas que habían cometido inclusive delitos bastante graves, Andy. Por ejemplo, imagínate aplicar esto para una violación, para un homicidio, para un asesinato. Ojo con eso, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Tú crees que al momento de aplicarse esa reducción de penas por medio de la aceptación de cargos, también si la persona pues tiene pocos años de prisión, si se le agregan otras cuestiones como buen comportamiento, por ejemplo, puede regresar y nuevamente delinquir? Claro que sí, porque recuérdate que nosotros tenemos en Guatemala un sistema progresivo dentro de la ley penitenciaria. Eso significa, para empezar, es importante recordar que un año penitenciario es un año de 9 meses, pero en el régimen progresivo, más o menos, no es exactamente así. Por cada 2 días que tú pasas en prisión se te rebaja 1. Es casi así de proporcional. Esta ley de aceptación de cargos entonces puede hacer que salgas rápido, de pronto que te reinsertes, pero que, como aquí no hay sistemas de reinserción social, te puede facilitar que estés nuevamente en la calle para hacer lo que tú dices. Solo hay 2 opciones, ser un hombre o mujer de bien o volver a delinquir. Y muchos ya no se rehabilitan, así que volverían a delinquir. ¿Y dónde te queda también el papel de la víctima, ¿no? Que está esperando justicia? Las conclusiones en este caso, Julio. Bueno, la ley de reparación de cargos es una buena propuesta del organismo judicial, habrá que analizarla bien, cerrar todas las posibilidades de que no fomente impunidad y corrupción y de alguna manera discutirlo, consensuarlo y entre todas las instancias de justicia ver si es la mejor opción para Guatemala o en todo caso seguir con lo que ya tenemos. Más vale a veces lo viejo conocido. Por supuesto, y consensuar también estos cambios, ¿no? Que nos pueden afectar o beneficiar a todos los guatemaltecos. Muy bien dicho. Y es momento de concluir con este tema, pero vamos a continuar con otras noticias. Y en los temas judiciales, una judicatura no aceptó la exhibición personal a favor del ex jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público. Hablamos de Ronnie López. El exfuncionario debe continuar en prisión. Esto fue lo que resolvieron. Han pasado más de 3 meses que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturó al exfiscal Ronnie López y otras personas, vinculándolos en el caso manipulación de justicia. A la fecha, los indicados no han sido presentados ante juez competente para realizar audiencia de primera declaración y resolver si quedan sujetos a una investigación penal o se dicta su libertad por falta de pruebas. La exhibición personal tiene como objetivo determinar el estado físico y mental de un hombre o mujer acusado de un delito. ¿Están en óptimas condiciones o se han respetado sus derechos constitucionales?
Al no aceptarse la exhibición personal de Ronnie López, se logra deducir que se encuentra bien en sus condiciones físicas y mentales. El exfiscal Ronnie López y otras personas permanecerán en prisión hasta que sean citados por el nuevo juez que nombró la Sala Segunda de Apelaciones al aceptar una recusación. Cuando el juzgador Miguel Ángel Gálvez reciba el expediente, debe programar audiencia de primera declaración. A ver, ¿recuerda usted aquel coronel acusado de pertenecer a una de las estructuras de la Mara Salvatrucha? Pues hoy en el juzgado sexto de lo penal continuó la acusación del Ministerio Público en contra de él, porque de alguna manera se le acusa de estar vinculado a esta estructura criminal de la MS-13 o más conocida como la Salvatrucha, particularmente señalados de dedicarse a la extorsión y el de estar vinculado de una manera tan grande que fueron 13 millones de quetzales los que se lograron decomisar en cuentas. Veamos la nota. En el juzgado sexto se continúa realizando la audiencia de primera declaración para poder resolver la situación legal de un integrante del Ejército de Guatemala y otros presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha acusados del delito de lavado de dinero. En la reproducción de escuchas telefónicas, al parecer, surgen los nombres de nuevos integrantes del Ejército de Guatemala acusados en el delito de lavado de dinero. ¿Aló? 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 Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla el secretario Velázquez, de ahí el tercer escuadrón. Sí, dígame, sería mejor, como quieras, ¿me puedo traer la factura, papá? ¿Usted dónde vive? Yo ahorita estoy aquí en el Estado Mayor, ahorita voy para Misco. ¿Y regresa de Misco? Solamente por recoger la factura tendría que venir nada más, porque tengo que meterla mañana. Mañana, puro tú. Ajá. El fiscal del caso reprodujo la declaración en anticipo de prueba de una mujer, quien integró la Mara Salvatrucha y tuvo conocimiento sobre el cobro de extorsiones a comerciantes en la calzada Roosevelt. La renta se paga 15 de cada mes. Después de que recogimos el dinero, lo llevamos ahí al bulevar de San Rafael, ahí por el Gallo Magay. Se lo fuimos a dejar a una señora que vende leña. Esa señora tiene como 60 años. A ella le fuimos a dejar la renta de ese chuquero que está ahí por la Rube, el Super 24. ¿Cuánto le cobraron a este chuquero? 3,000 quetzales. Esa renta, como usted le llama, ¿de cada cuánto se la cobran? Cada 15 de cada mes. La diligencia judicial estará finalizando la próxima semana. Al parecer, el lunes le estarán dando la palabra a cada uno de los sindicados y sindicadas para que pasen frente al juez y decidan si estarán declarando después de escuchar la acusación penal del Ministerio Público y se puedan defender. Y seguidamente se estará resolviendo si se acepta, se rechaza o modifica la petición del Ministerio Público que estas personas queden en una investigación penal y sujetos a la prisión preventiva. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Hugo Morales. Y al regresar hablaremos acerca de las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Claro que sí, Sandy, pero eso será cuando volvamos de la pausa comercial aquí en A la Medida. Y en este tema, las autoridades de Aeronáutica Civil presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra todo aquel que resulte responsable de promover el traslado de estupefacientes o también que altere los planes de vuelo. El Ministerio Público está haciéndose cargo de ello y bueno, internamente junto con SAIA y otras entidades vamos a establecer nuevos controles. De hecho, ayer empezaron también alguna revisión ya por parte de antinarcóticos en todos los diferentes sectores del aeropuerto. Nosotros somos los más interesados realmente que esto no suceda. Pues hay un control de donde se recibe la información, luego pues se da la autorización para sobrevuelo, existe la torre quien tiene los controles de autorizar despegues, son las que están involucradas y dar una viabilidad realmente todo. Se busca establecer un protocolo para identificar a los tripulantes de las aeronaves, pues a la fecha no se puede comprobar que las personas que viajan son las mismas que están consignadas en los documentos de vuelo.
no es posible eso. Puede imaginarse, pues en una pista de aterrizaje, perdón, una pista aeroportuaria está revisando, haciendo bajar del avión American Airlines o United o cualquier piloto, es difícil. Sin embargo, estamos ahorita investigando nuevos controles que podamos tener para que esto no pueda suceder. Es un trabajo conjunto también con las autoridades para poder establecer procedimientos en el que esto podamos evitarlo definitivamente, que esto es inaudito, esto no puede suceder y es algo que vamos conjunto con las autoridades, ahorita estamos trabajando de ver nuevos procedimientos. Así es, y es que en el Aeropuerto Internacional La Aurora existen varios puntos ciegos, porque de hecho hay un estudio que dice que por lo menos hay 19 de estos puntos, y allí es donde se provocan fallas en el sistema de verificación de datos de migración. Se registran alrededor de 50 vuelos privados diarios, por eso no se explica uno el por qué no se pueden controlar. Existe un protocolo de actuación en el control de vuelos privados y la SAT desde el año 2015 instaló un puesto aduanero para este tipo de vuelos, Sandy. O sea, pareciera al menos que está controlado, pero la realidad es otra. ¿Qué crees que está fallando en el aeropuerto? Están fallando los controles, definitivamente. Si nos ponemos a ver el hecho, retomando lo que hemos visto en este momento, 19 puntos ciegos te dicen de que algo está fallando y que es muy vulnerable el aeropuerto. Luego, si se supone que desde el 2015 Dirección General de Aeronáutica Civil, junto con la SAT, al menos en la teoría, deben de revisar cada uno de los vuelos privados. Ahorita estamos hablando de los privados porque los internacionales tienen un control muy estricto. Es otro protocolo. Entonces, ¿cómo te explicas lo que tú comentaste muy bien hace unos minutos de aquella avioneta que el domingo cae, no se sabía quién era el piloto, quién era el dueño, cómo cayó? La matrícula alterada y, oh sorpresa, Santa, se supone que había revisión y llevaba anfetaminas. Imagínate, pero también más que instalar controles, que está bien que lo hagan porque en realidad se necesita, pero ¿qué pasa de la evaluación del personal? Porque obviamente si no dan reporte de la salida de esta avioneta y se conoce que sí salió del Aeropuerto Internacional Aurora, entonces aquí algo está fallando en el tema personal. Bravo. A esto lo que te dice es que también en la Dirección General de Aeronáutica Civil habrá que hacer la evaluación no solo del personal, sino que las investigaciones pertinentes, porque más de alguien tiene que estar implicado, ¿verdad?, en este contubernio para que las aeronaves salgan. Sobre todo tomando en consideración que Guatemala se ha vuelto un país tan importante para el tema del narcotráfico. Entonces, por la vía aérea puede pasar cualquier cosa. Y hoy por hoy no hay garantía de que los controles estén allí, efectivamente. Sin embargo, te cuento, a partir del día de hoy ya personal de la DAIA, en este caso de lo que es Policía Nacional Civil, ya se presentaron ahí, tú los veías en pantalla, con sus unidades caninas K9. Entonces, esto ya creo yo que es una primera medida. Definitivamente, estos controles, ¿tú cómo los ves? También necesitarán el apoyo económico, ¿no? Porque obviamente si queremos algo bueno también tenemos que invertirlo. Claro que sí. A ver, Sandy, esto, si nos puedes comentar lo siguiente. Cuando tú sales internacionalmente para poder pasar al área internacional, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué te piden que hagas? Imagínate, aparte de la revisión que te hacen de lo que llevas, tu equipaje normal, también las inspecciones de todo lo que tú puedas cargar, luego el chequeo en aduana, lo que se menciona, ¿verdad? ¿Te revisan el equipaje? Por supuesto, o sea, entonces, ¿cómo es que pueden darse algunas filtraciones? Eso es lo que yo no me explico, porque en realidad las medidas que se toman para las personas que salen y las que ingresan también, que se tiene otro control, son bastante fuertes. Exacto. Entonces, y efectivas. ¿Dónde está aquí la vulneración? ¿Será más que todo en las aeronaves donde pueden ingresar estos ilícitos? Estos vuelos privados presentan una gran comodidad, pero presentan esa gran falencia en la seguridad. Es decir, han acostumbrado, y la costumbre como fuente de derecho es tan fuerte, a estas personas que no todo el que tiene un avión privado, una aeronave privada, pues va a ser un delincuente, pero por supuesto, cuando ya les piden que se registren, ya se molestan porque no es costumbre, y esto debe ser una costumbre realmente igual para todos, como en los vuelos internacionales. Además, si tú no debes nada, no debes de temer nada el hecho de que te revisen la aeronave, y es además en estricto cumplimiento a la norma internacional que rige el Aeropuerto Internacional La Aurora y nuestros otros aeródromos, que debe revisarse, registrarse cada aeronave, cada equipaje y cada persona. Y aparte es una buena muestra, ¿no? Si nosotros queremos que en Guatemala no existan estos casos, pues hay que colaborar, porque de lo contrario, ¿cómo?
Claro que sí, debemos de dar el ejemplo. Entonces, lo único que está sucediendo acá, y eso también yo creo que hay que reconocerlo y aplaudirlo ahora de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solo que ojalá sí tomen el control nuevamente de estos vuelos privados, es implementar, endurecer y hacer estrictamente que sea religioso para todos esta revisión. Investigar también, tú lo decías de buena manera, qué personal de ellos está vinculado en estas cuestiones. Primero, para sacarlo de la institución, pero solo sacarlo sería un premio, para denunciarlo penalmente y para perseguirlo, porque fomentan corrupción, fomentan impunidad, fomentan narcotráfico, fomentan trata de personas, qué sé yo lo que están fomentando. Toda serie de ilícitos. ¿Verdad que pero sí? yo te pregunto también, Julio, ¿no es parte de las normas internacionales tener este tipo de controles? Claro, y por eso, Sandy, es que cuántas veces no estamos o no hemos sido expuestos y en peligro de perder la certificación de OASI. Es que nuestro aeropuerto internacional Aurora, muy lindo, pero todavía tiene muchas carencias, muchas debilidades y muchas falencias que habrá que corregir. Esta hoy queda en evidencia el control, que realmente es un descontrol en Guatemala de los vuelos privados. Y bueno, al menos el primer paso se ha dado y ojalá que así continúe para tener un aeropuerto de altura, como bien lo menciona la clasificación internacional. Internacional y seguro, sobre todo seguro. Concluimos este tema, pero hay otra información que le tenemos que dar a conocer en este momento. Y vamos con estas noticias, esta noticia que hoy sorprendió, alarmó a los pobladores en la zona 7 capitalina, porque encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Fue localizado específicamente en el interior de una vivienda que se ubica en la colonia Betania. Asimismo, fue encontrado un mensaje escrito a mano. Es impactante esta noticia. Fue a primera hora de la mañana, cuando todo parecía estar tranquilo en casa. Sin embargo, al llegar a uno de los compartimientos, la encontraron con una soga al cuello y sin vida. Hablamos del caso de Ana María Méndez Bielman, de 57 años, quien tomó la decisión de quitarse la vida. Ella vivía en la 32 Avenida B y 33 Calle de la colonia La Betania, zona 7 capitalina. Fue su esposo quien la encontró y ya nada pudo hacer. A un costado de Ana María encontraron un papel que se presume ella misma escribió un texto que dice lo siguiente: amados hijos y Gary, perdónenme por lo que hice, pero estaba enferma y no dormía, y no podía quedarme sola y estar sola, y esto me desesperó porque no pude dominar esto. Avísenle a mis amigos. Adjuntó los teléfonos. Ya no quería seguir enferma. Gary, perdóname por no atenderte, pero estaba enferma. Y nunca te lo dije para no preocuparte. Que Dios te dé fuerza para ser un buen padre. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llegaron para procesar la escena y realizar los procedimientos correspondientes. Los familiares prefirieron no referirse al tema. Durante todo se realizaba en el lugar. Con imágenes de Mauricio Soto, soy Samuel Orozco. Sandy, qué noticia más impactante, más triste y más dolorosa. Está enferma nuestra sociedad. Definitivamente, pero hay otras noticias también a nivel internacional que causan mucha sorpresa y también temor en la población. Así que vamos a hablar de esto cuando regresemos de la pausa. No se lo pierdan. Hablemos de antejuicios. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaron para su trámite esta solicitud que presentó el magistrado y procesado Eddie Orellana, vinculado al caso Comisiones Paralelas en contra de la jueza de mayor riesgo de, recordemos, Erika Lorena Aifán. Los detalles acerca de este recurso se los presentamos a continuación. El magistrado y procesado Eddie Orellana, en el documento de retiro de inmunidad en contra de Erika Lorena Aifán, señaló que la juzgadora autorizó un allanamiento ilegal en su residencia el 23 de febrero de este año, cuando fue capturado. En la petición de antejuicio agregó que en su casa se encontraba su esposa, quien también es magistrada y goza del derecho de inmunidad. Ante estas situaciones, Orellana considera que la diligencia fue ilícita. Los magistrados del Palacio de Justicia, a darle trámite a la acción legal en contra de Aifán, nombran como juez pesquisidora a la vocal 1 de la Sala Primera de Apelaciones, Aura Marina Mancía Solares, para realizar las diligencias del antejuicio.
La pesquisidora Mancilla citará a la juzgadora y al denunciante para presentar prueba de descargo en un plazo de 60 días hábiles y elaborar un informe que enviará a la CSJ sobre si la juez cometió alguna ilegalidad, como lo menciona el procesado Eddie Orellana. Este antejuicio en contra de la jueza Erika Ifán fue presentado por Eddie Orellana, quien fungía en su momento como magistrado de la Sala de Apelaciones, pero fue suspendido por estar involucrado en el caso Comisiones Paralelas. Se investiga una estructura criminal dentro de este caso y Orellana acusa a la jueza Erika Ifán de cometer una ilegalidad, particularmente de un allanamiento ilícito en contra de un apartamento que no era de él, sino que de la esposa del licenciado Orellana. La jueza Erika Ifán también se ha visto involucrada, por ejemplo, en los temas que hemos analizado acá en A la Medida del caso Bitcoff. Pues vemos, Sandy, una vez más a la jueza Erika Ifán, solo que ahora, mira, no fue ya con el caso Bitcoff, sino que dentro de los casos que lleva Comisiones Paralelas va un posible antejuicio. ¿Podríamos ver entonces el cambio de roles de ser jueza a ser acusada? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, porque en este caso de lo que se le está acusando es realmente una situación muy grave, es decir, hay algo que es muy sagrado. Hablábamos de la Constitución, 33 años. Bueno, sí. La Constitución dice que nadie puede allanar una morada de alguien más, salvo que haya una razón o una causa contundente y que un juez la autorice. Pero como aquí fue a una casa de una tercera persona que no tiene nada que ver en este tema, yo creo que el antejuicio debe de proceder y ahí pues obviamente ella ya va a perder esa protección legal que tiene y me imagino que en los otros casos que lleva interpondrán los recursos legales pertinentes y en lo legal y en lo penal va a ser un problema bastante fuerte para la jueza Erika Ifán. Sí, claro, y aquí vemos dos escenarios. Uno, el enfrentamiento entonces de estos señalamientos que se le hacen, pero también qué pasará con los casos que ella está conociendo. Esa es una situación muy importante porque la jueza Erika Ifán, jueza de una trayectoria ya muy grande, es una de las 4 juezas de mayor riesgo, ¿verdad? De hecho, está a cargo del juzgado de mayor riesgo. ¿Cómo va a quedar esa situación si ella se ve sometida a cualquier proceso penal? Pues hay que separarla y habrá que buscar otro juez que la supla temporalmente o definitivamente, porque no sabemos cuál puede ser el epílogo de esta historia. Sin embargo, yo creo que también es una situación, vamos a ver qué es lo que pasa, qué dictamina la sala, pero si es así, una cosa debe quedar clara, aquí nadie es superior a la ley en Guatemala. Cualquier funcionario, sobre todo los funcionarios públicos, deben de acatar la ley y cumplirla. Si estamos hablando de la Constitución, cumplamos la Constitución, pero además si eres juzgador tienes que tener mucho cuidado y cumplir todo. Y por supuesto como ciudadano también, ¿verdad? Tienes que hacerlo. No hay para dónde. ¿Están en riesgo los casos que ve la jueza Ifán? Porque obviamente al momento de estar otro juez, empieza de cero prácticamente. De cero, porque quien llegue va a tener que empaparse de todos los casos. Eso va a tomar tiempo, Sandy. Imagínate que lleve unos 100 casos. ¿En qué momento tú ves cómo están esos 100 casos? Y de esos 100 casos, entonces lo vas a trazar. Y si estás cometiendo ilegalidades y tienes, por ejemplo, a gente privada de libertad, como lo que se ha discutido en el caso de los Bitcoff, pues esto puede repercutir en violaciones, ahí sí procesales, y probablemente a derechos humanos de otras personas. Esto lo que evidencia es una debilidad bien fuerte de nuestro sistema de justicia y nuestro sistema judicial, pero al final de cuentas son cosas sanas que pasen para un sistema de pesos, contrapesos y controles e igualdad ante la ley de todo ciudadano guatemalteco. Este tema continuará porque recién se ha dado esta resolución, entonces debemos saber qué es lo que pasará y nosotros se lo daremos a conocer con su respectivo análisis. Pero ahora conozcamos otras noticias. Excelente. Hablemos un poco de economía. Los sectores empresariales siguen registrando pérdidas por la baja competitividad del puerto Santo Tomás de Castilla. Ante ello han solicitado medidas urgentes que resuelvan esta crisis. Cámara de Industria dio a conocer que por cada 48 horas de retraso registran pérdidas por más de $120,000. Al respecto, el Ejecutivo evalúa si es posible declarar un estado de calamidad, aseguran autoridades de puertos y aeropuertos de la cartera de comunicaciones. Solo en términos de atrasos de los buques son alrededor de $120,000 cada 72 horas, lo cual eso evidentemente es un costo que absorben los importadores y los exportadores. La lentitud que está teniendo
versus puertos cercanos como Puerto Cortés hace que inclusive hay empresas que ya estén prefiriendo hacer sus transacciones portuarias a través de un puerto como Puerto Cortés, porque evidentemente en Santo Tomás estamos perdiendo oportunidades y competitividad. Es un puerto muy lento. En este momento se encuentra en análisis jurídico para poder determinar si es viable o no es viable y encontrar la mejor solución y la más pronta. Como temas de eficiencia en el tiempo de ejecución de las compras, podría apoyar reduciendo esos tiempos. Autoridades tributarias descartan un impacto fiscal por la situación del puerto, pero están a la espera de la decisión presidencial. Si la decisión es declarar un estado de emergencia, pues nosotros también nos ceñimos a él. Tal vez lo que cabe aclarar es que este no es un problema aduanero, es un problema portuario. Entonces nosotros, como una parte de los puertos, por supuesto que estamos sentados en la mesa técnica, como repito, estamos apoyando con plan B, plan C, el que sea, para facilitar